Vamos a orar, ¿ya? Señor, yo te doy gracias por este día nuevo que tú nos regalas para poder glorificarte a ti. Esa es nuestra misión, Señor, glorificar a Jesucristo con nuestras vidas, con la palabra y con todo lo que hacemos, Señor. Así que te pedimos que tú vengas a estar con nosotros a respaldar, Señor, esta tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya, entonces, quiero empezar por lo que leí en la mañana temprano, que es la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y yo la semana pasada decía que el Señor había sido glorificado en ese momento porque decía, ¿no es cierto?, la palabra que yo leí, que el Señor no venía todavía el Espíritu Santo porque el Señor todavía no había sido glorificado. Entonces se supone que en el momento de Pentecostés ya Jesucristo fue glorificado. Entonces, yo les explicaba, yo no sé si se acuerdan, que el Espíritu Santo ya no refleja la gloria del Cristo que vino a esta tierra, sino que quiere reflejar en nosotros la gloria del Cristo glorificado, que es diferente. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tiene todo el poder. Esa es la gloria que nosotros heredamos del Señor. Y esas son otras palabras, ¿ya? Y decía, después que cae el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que yo leía que venían lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y otros se burlaban diciendo: estos están ebrios, están llenos de mosto. Entonces Pedro se para ordenar, porque nadie sabía lo que estaba pasando en ese momento. Nosotros sabemos que Pentecostés vino el Espíritu Santo, pero ellos no tenían idea. El estruendo, estas llamas de fuego, nadie entendía nada. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y dice: ¿saben qué? Los que se están riendo, que ellos están ebrios, no están ebrios. Sino, como vosotros suponéis, dice, porque son recién las 9 de la mañana, no pueden que estén tomando tan temprano, dice Pedro. Y dice: más esto lo dicho por el profeta Joel. Y toma del Antiguo Testamento y explica exactamente lo que está pasando. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que Pedro soluciona un tremendo problema que nadie sabía lo que estaba pasando. Y él, inspirado por el Espíritu Santo, viene con esta profecía de Joel y dice: en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visión y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi Espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y aquí quiero detenerme porque la venida del Espíritu Santo trae cosas sobrenaturales. Y esto es lo que nosotros tenemos. Nosotros somos seres sobrenaturales porque tenemos el Espíritu Santo. Él dice, ¿sabe? Desde ahora en adelante esto va a pasar. Profetizarán, harán señales, prodigios. Y eso empezó a pasar. ¿Y por qué hoy día nuestras iglesias no buscan esto si tenemos el Espíritu Santo y hablamos del Espíritu Santo y predicamos el Espíritu Santo? ¿Y por qué esto no ocurre? Si esto es la medida del Evangelio cuando viene el Espíritu Santo, esto tiene que ocurrir. ¿O no? A lo mejor estoy equivocado. Alguien que me diga, ¿es así o no? Esto es lo que dijo Joel, que iba a pasar cuando viniera el Espíritu Santo, cuando Jesucristo fuera glorificado. Esto fue lo que dijo él, y esta palabra es de Dios, y esta palabra se tiene que cumplir. ¿Y por qué no se cumple? ¿Por qué no profetizamos? ¿Por qué no hacemos señales y prodigios? ¿Por qué los ancianos no sueñan sueños? ¿Por qué los jóvenes no tienen visiones?
Y así, ¿por qué no hay ¿Por qué no se profetiza hoy día? ¿Por qué no hay sanidades? ¿Por qué no hay liberaciones? ¿Por qué? Porque no es algo que la iglesia debe tener. Es lo normal. No es lo anormal, es lo normal que la iglesia debe ser. ¿Y por qué nosotros está muy despacio, por qué nosotros hemos achicado el evangelio? ¿Por qué no cumplimos con la profecía de Joel? O sea, la profecía de Joel fue solamente para ese momento. Dice, desde ese momento derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. O sea, nosotros no somos carne entonces. Es sobre nosotros también, sobre toda. De ahí en adelante. Es nuestra herencia. Y sin poder. Vamos a Hechos 2, del 32 al 34, un poquito más abajo de lo que estaba leyendo. Vamos a leer ahí. Entonces Pedro sigue con su discurso y dice esto: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sigue ahí mismo, en ese mismo momento de Pentecostés hablando. Así que exaltados por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. La promesa del Espíritu Santo fue derramada, lo que ustedes están viendo, por este Jesucristo, que fue resucitado. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, o sea, dice Dios a Jesucristo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies, de tus pies. Entonces lo que está diciendo aquí Pedro, que cuando David declaró eso, que dijo Jehová a Jesucristo, siéntate a mi diestra, eso ya había ocurrido. Por eso está el Espíritu Santo. Y dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y quién va a poner al enemigo por estrado de sus pies a Jesucristo? Esta iglesia, nuestra iglesia, la iglesia de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer sin el poder de Dios? Esa es la herencia que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una obligación, una responsabilidad de usar esa herencia tremenda que nos dejó Jesucristo. Es el poder de Dios, es el Espíritu Santo, la promesa. Y ese Espíritu Santo entra en nosotros. Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo, entra y empieza una transformación y nos transforma, no para irse, es para quedarse y para que nosotros seamos un río de agua viva, que cambiemos la geografía de nuestro país, política, geológica, todo vamos a cambiar porque somos un río de agua viva. El Espíritu Santo se queda para que tú vivas sobrenaturalmente y cumplas todo lo que dice la palabra. Cumplas la profecía de Joel. No se va, no te transforma y se va. Se queda haciendo la obra de gloria en gloria hasta transformarte a la misma imagen de Jesucristo. Pero el Jesucristo glorificado, con todo el poder, porque Él venció en la cruz y cuando resucitó. Eso es lo que nosotros somos hoy día. No sé si me están entendiendo. Eso es nuestra responsabilidad, esa es nuestra herencia. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse. Eso es cambiar. Arrepiéntanse. Es la disposición a cambiar nuestras vidas. Ese es el arrepentimiento. El cambio lo hace el Espíritu Santo. Y dice, arrepiéntanse, dispónganse a cambiar. Y van a recibir la promesa, el don del Espíritu Santo, que los va a transformar y van a ser esos seres sobrenaturales
que Dios hizo, porque nos creó para ser sobrenaturales, para vivir en su sobrenaturalidad, donde nada es imposible para nosotros porque tenemos el Espíritu Santo, a Dios dentro de nosotros. Un amén. Un amén nomás. Voy a hablar para la guitarra, a lo mejor ellos me hacen caso. Estoy diciendo algo tremendo, hermano mío. Y es un amén. No, emocionense, si esto es verdad. Esto es palabra de Dios, no lo inventé yo. Eso somos nosotros. Arrepentidos y bautícense. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Escuchen esto, hermanos. Para ustedes es esta promesa. Para cada uno de ustedes. Y no solo para ustedes. Miren lo lindo que dice aquí. Y para vuestros hijos. Hay herencia, hay un avivamiento que continúa. No tiene por qué frenarse aquí en esta generación. Es para tus hijos. Y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor, nuestro Dios, llame. Es para toda la gente que ha sido llamada. No hay acepción de personas. No hay nadie desechado por Dios. Para todo lo que Dios llamare. Para todo el que Dios llamare. ¿Y saben qué? Y nosotros, yo la semana pasada decía, que Pablo decía, ¿saben? Si alguien les predica otro evangelio, no el evangelio que yo les dije, el evangelio de Cristo, es anatema, es maldición. Y si yo vengo, decía Pablo, si yo vengo y les digo otro evangelio, no me crean. Y si viene un ángel, tampoco le crean porque es anatema. El evangelio es el evangelio de Cristo. Y el evangelio de Cristo tiene poder. No es puro bla bla, no es puro palabra. En Romanos dice, ¿qué dice en Romanos? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios. Sin poder no hay evangelio. ¿Me están entendiendo? Sin poder no existe el evangelio. El evangelio es poder de Dios. El reino de Dios es poder de Dios, no es pura palabra. Por lo tanto, tenemos que ser esos hombres y mujeres sobrenaturales, mostrar ese poder. Ese es mi punto y lo voy a seguir torturando con esto, porque hasta que ustedes le pidan al Señor y sean esos hombres y mujeres sobrenaturales y muestren la gloria de Dios, yo los voy a seguir fustigando y diciéndole, esta es la palabra y esta es nuestra promesa y esto debemos hacer. Hasta que todos ustedes salgan y los ciegos vean, los cojos caminen, hagan los milagros que hacía Jesucristo. Ese es el evangelio. Es poder de Dios. Y ahí decía, ¿no es cierto?, que dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, pero ya está glorificado y Pentecostés ya ocurrió y para nosotros es esta tremenda gloria de Dios que nos derramó para cada uno de nosotros. Mire lo que dice, esto a mí me llamó la atención, yo creo que lo prediqué hace poco tiempo, pero quiero recordárselo. En 1 Corintios 3, voy a leer del 1 al 7, pero es un versículo el que a mí me interesa de aquí. Sobremanera, los otros sí, son el contexto donde está esto. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía. Yo le estoy dando vianda a ustedes. Yo no sé si se van a intoxicar, porque parece que algunos no son capaces todavía, pero yo me estoy arriesgando, le estoy dando vianda. O sea, estoy asumiendo que ustedes todos son espirituales. No como Pablo aquí, que les dio leche nomás a esta gente. ¿Ya? Dice, y os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. Miren, esto a mí me llama la atención.
Nosotros no podemos andar como hombres y mujeres normales. Eso es lo que está diciendo acá. Cuando tú no eres carnal y eres espiritual, no andas como un hombre. Eres sobrenatural, es mucho más que un hombre. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Se dan cuenta? No podemos ser como hombres normales. Somos sobrenaturales. El Espíritu Santo nos hace diferente, nos hace como Cristo. Así dice aquí, no sois carnales y andáis como hombres. Si tú eres carnal, andas como un hombre y una mujer común y corriente. Si no eres, tienes, escúchenme, tienes que ser sobrenatural. Ya no eres más un hombre común y corriente. Tú eres diferente. Llevas la gloria de Dios. Cambias el ambiente donde tú entras. Debe sentirse el ejército de ángeles contigo y el Señor presidiendo ese ejército. Eso somos. Pero si lo creemos, si lo practicamos, si tenemos fe suficiente para que Dios se mueva y diga a ese hijo, cree en mí, así que yo voy con él. Porque mira el corazón, yo sé que él va confiado, porque entonces tengo que ir con él. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Estoy leyendo el 6. Así que ni el que plantea, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Todo lo hace el Señor. Y aquí quiero leer en Mateo 10. Voy a leer 2 párrafos, del 5 al 8, el 14 al 15. ¿Ya? Me salto uno. Dice, a estos 12 envió Jesucristo pesca a sus 12 apóstoles y los envía. ¿Ya? Está en Mateo 10. Del 5 al 8 voy a leer primero. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id, dice, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, escuchen esto, este es el versículo que quiero rescatar, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En inglés la traducción es un poquito más clara. Le dice, predique, el reino de los cielos está a la mano. Está aquí, está a la mano, está aquí. No se ha acercado, está aquí. ¿Ya? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Entonces el Señor los manda a predicar la palabra y les dice, prediquen, el reino de Dios está aquí. Ustedes traen el reino de Dios. ¿Pero qué significa? ¿Cómo lo muestran? ¿Cómo mostramos que ese Dios trajo el reino y que ya está aquí con nosotros? Porque eso debemos predicar nosotros. Porque después en Mateo 28 le dice, id y haced discípulos a las naciones y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Y esto es lo que le está enseñando, en este minuto le está enseñando lo que tienen que hacer. Vayan y prediquen, el reino de Dios está aquí. ¿Y cómo lo van a mostrar? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, dad de gracia, recibid. De gracia recibiste, dad de gracia. Y si alguno no recibiere, ahí salté el 14, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid del polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces cuando tú muestras el poder de Dios y te echan, tú te vas. No insistas, porque el Señor se va a encargar de esa casa, de donde te sacaron, o de esa ciudad, o donde sea. Pero esto es lo que nosotros debemos hacer. Esto nos manda Jesucristo a hacer. Gloria a Dios por eso.
Eso es lo que nos da. ¿Ustedes creen que Jesucristo nos manda a hacer esto y no nos da lo que necesitamos para hacerlo? ¿No nos da las herramientas para hacerlo? Sí nos da. Debemos creer y empezar a funcionar de acuerdo a lo que nosotros leemos y debemos hacerlo vida. Esto hay que hacerlo vida. Y voy a terminar en Hebreos 10. Vamos a Hebreos 10. Estamos periódica corta, precisa, concisa. ¿Ya? Pero esto es lo que nosotros debemos hacer. No menos que eso. De ahí para arriba. Empezamos en el 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley, el Antiguo Testamento, tiene la sombra, ¿no es cierto?, de los bienes venideros. Son nuestros bienes, lo que nosotros tenemos, ¿ya? No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a lo que se acerca. O sea, la ley jamás pudo hacer lo que iba a hacer Jesucristo. Eso está diciendo. Nunca. ¿Ya? De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Eran los sacrificios que hacían los sacerdotes para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. ¿Ya? Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, los sacrificios esos no quitaban los pecados. ¿Ya? Por lo cual, entrando en el mundo dice, cuando Jesucristo entra en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Se acabaron los sacrificios, se acabaron los holocaustos, es hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace Jesucristo. Como en el rollo del libro está escrito de mí, dice Jesucristo. Está hablando, esta profecía es de lo que habla, que lo que va a hacer Jesucristo. Diciendo primero, sacrificio, y vuelvo a repetir, sacrificio y ofrenda, y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Se acabó el Antiguo Testamento, se acabaron los sacrificios, se acabaron las expiaciones, no le agradan al Señor. Quitad lo primero, los holocaustos, los sacrificios, para establecer esto último, el hacer la voluntad de Dios. En esta voluntad somos santificados. Ahí está. En la voluntad, en hacer la voluntad de Dios, somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Gracias a Jesucristo, ¿no es cierto? Mediante su ofrenda nosotros somos santificados. Una vez y para siempre. Y ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Vuelve al Antiguo Testamento, que nunca puede quitar los pecados. Vuelve a repetir, saben que ustedes no lo van a hacer, no lo pueden hacer, paren con esa cuestión. Eso está diciendo Pablo en Hebreo, porque yo creo que es Pablo el que habla de esto. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, lo que leíamos antes, ¿cierto? Se sentó a su diestra. Eso es un hecho. ¿Por qué es un hecho? Esteban, en Hechos, lo ve sentado a la diestra. Ve la gloria de Dios y ve sentado a Jesucristo a la diestra de Dios Padre. O sea, es un hecho. Cuando fue glorificado, se sentó a la diestra. ¿Se cumple o no se cumple? Se cumple. Entonces, quedé de ahí en adelante. Ya, ese sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, el 13 estoy leyendo, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. De nuevo. ¿Y quiénes hacen eso? Los santificados. Por la gloria de Jesucristo, nosotros. ¿Están entendiendo? Esa es nuestra tarea. Poner a Satanás a los estrados del pie, no a los tuyos, aunque está en nuestros pies, a los pies de Jesucristo. Y ganarle en todas las áreas. No en algunas, en todas. Porque tenemos el poder para hacerlo. La herencia de Jesucristo.
Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí está. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Lo tenemos a Satanás o no lo tenemos? ¿Qué está pasando, hermanos míos? ¿Hasta cuándo nos miente y nos hace retroceder? Y nosotros, ¿no?, entramos, ¿no es cierto? Y somos nuevas criaturas y creemos y empezamos a cambiar y vamos a ser transformados. Y al cualquier traspié empezamos a vivir como el hombre antiguo, como la mujer antigua. Y no, es que no podemos, que es tan difícil. A cualquier traspié. Y lo tenemos a Satanás en el suelo. Lo tenemos. No lo suelten. Ahí está y ahí tiene que quedarse. No le crean más sus mentiras. ¿Hasta cuándo le creen sus mentiras? Si él lo único que tiene es la mentira. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, dice Jesucristo. Nos da una pauta clara. No le crean nada. Todo lo que dice él es mentira. Todo lo que dice es mentira. Aunque a ustedes les parezca verdad, lo que está diciendo tiene que ser mentira porque él no puede hablar verdad. Entonces yo no le creo nada porque tiene que ser mentira. Porque la palabra se cumple. Entonces no le crean más y no los tenga más atrapados en nada. Porque los tiene atrapados en nada. En espejismo. Les pone espejismo y ustedes los ven y creen en eso. Y no crean en Cristo, crean en este poder, en el Espíritu Santo que tienen dentro de ustedes. El poder de Dios se manifiesta cuando yo creo y no le creo nada a Satanás y no dudo de esta palabra. Porque con una sola ofrenda, Jesucristo, con su ofrenda, su cuerpo, su sangre, te hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Escuchen esto, este es el nuevo pacto. El Señor escribe su palabra y sus preceptos y todo en nuestros corazones. No necesitan que nos enseñe, no necesitamos que nos enseñe. Yo lo único que tengo que hacer es enseñarle a tener una relación con el Dios vivo. Y que dejen al Espíritu Santo hacer la obra que tiene que hacer en ustedes de transformación hasta llegar a ser la imagen de Jesucristo. Eso es todo lo que tengo que enseñar. Eso es que sean espirituales y que se dispongan a que el Espíritu Santo haga la obra. No tengo nada más que enseñar si el Señor pone en sus mentes la palabra y todo lo demás. Ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. El Señor hace todo. Pone un corazón nuevo, pone un espíritu nuevo, pone su Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas y nos hace andar en sus preceptos. Él hace todo. No necesitan a Juan Manuel. Juan Manuel necesitan por un momento enseñarles cómo relacionarse con Dios. Nada más. A los que no saben. Y después de eso, tienen que aprender ustedes con el Espíritu Santo, leer la palabra y el Espíritu Santo les va a enseñar lo mismo que estoy diciéndoles yo. Ustedes debieran saberlo esto ya, los que llevan años con el Señor. Ese es el nuevo pacto, hermanos míos, un pacto poderoso, donde el Espíritu Santo es el Rey de Reyes porque nos enseña y prepara esta iglesia para tomar una ciudad y cada uno de nosotros somos un río que inunda el mundo con la presencia del Espíritu Santo, con la repartición del Espíritu Santo. Es un tremendo evangelio el que nos dejó el Señor. Y lo achicamos y lo dejamos así, y la gente y no se sana nadie, y viven con pastillas y con temores y con dolores y con... ¿Por qué? ¿Por qué? Si esta guerra ya la ganó Jesucristo y nosotros fuimos perfeccionados por el Espíritu Santo, si lo creemos, así va a ser. Y no atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ¿no es cierto?, ya lo leí, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, yo remití, ¿no es cierto?, dice Dios, los pecados a Jesucristo, todos tus pecados, cuando tú te encontraste conmigo, yo los remití todos a Jesucristo. Hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado, se acabó. No hay pecado, tú estás santificado, entonces empiezas a tener una relación con Dios. Ay, ¿qué pasa con mis pecados de nuevo? El Señor te deja un tiempo de crecimiento. Mientras eres niño, legalmente
no eres culpable de tus pecados, pero es un tiempo, ¿ya? Después vamos a hablar si nosotros empezamos a exceder ese tiempo. Es un tiempo de mucha misericordia del Señor, ¿ya? Por donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y esto lo he repetido miles de veces, hermanos míos, tomen el peso que tiene esto. Por la sangre de Jesucristo yo puedo entrar cuando yo quiero a la presencia de Dios, y Él me va a transformar, porque hay gente que pasa horas con el Señor, pasa horas con el Señor y siguen siendo iguales. No puede ser, ese Señor no es Dios. Dios nos transforma. No puede ser que pasen horas con el Señor y sigan igual. Hay algo malo ahí. Pregúntenle al Señor por qué no son transformados. ¿Por qué no cambian? ¿Qué falta? ¿Por qué no están creyendo la verdad, la palabra de Dios? Y no son de verdad cristianos que llevan el Evangelio con poder, como llevaba Pablo, como llevaba Pedro, como llevaba Felipe, como llevaba Esteban, como llevaban todos estos hombres que creyeron que la palabra era verdad. Simplemente su fe hizo el cambio, la transformación, y su Espíritu Santo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él, Jesucristo, nos abrió a través del velo. Cuando se rompió, se rasgó el velo, nosotros tenemos entrada, ¿no es cierto?, donde podía entrar un solo sacerdote una vez al año y se tenía que preparar mucho. Nosotros entramos así a esa presencia. Lo entramos todos los días aquí cuando estamos. Entramos en nuestras casas, estamos con el Señor. Tiene que haber fruto de la intimidad. En la intimidad hay fruto, hermano. Tiene que haber intimidad. Y tiene que haber fruto. Por el camino nuevo. Y teniendo un gran... Dice, por el camino nuevo, el velo, ¿no es cierto?, que se rompió, esto es de su carne cuando murió, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo absolutamente certeza en nuestra fe. ¿Para qué? Purificados los corazones, estamos limpios por el Señor, fueron purificados de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Poner al enemigo a los pies del Señor y llenar el mundo de la gloria de Jesucristo. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Buenas obras, prodigios, señales. Jesucristo decía, si no creen en mí como Hijo de Dios, crean por mis obras. ¿Y cuáles eran las obras? Sanidades, fuera demonios, etcétera, etcétera. Señales y prodigios y milagros y repartimiento de su Espíritu Santo. Y después dice, estimulándonos al amor y a las buenas obras, unos con otros, amándonos de verdad, no de la boca para afuera, de verdad, ¿no es cierto? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. De repente, no, es que me acosté tarde. No, Jesucristo, Dios es el primer lugar en tu bitácora, en tu agenda. Tú no puedes dejar de ir a la iglesia, no puedes dejar de ir a las reuniones. Dios está en primer lugar, no puedes llegar atrasado a las reuniones. ¿Por qué tú en tu trabajo eres tan efectivo y tan eficiente y tan puntual? Y con lo más importante, porque créanme, esto es lo más importante, porque el trabajo y todo lo demás se lo da el Señor, todo lo bueno viene del Señor. ¿Por qué no eres efectivo y eres diligente y eres lo mejor aquí en la iglesia? Aquí sentarse y, qué buena la predica, y nada más. Hay que hacer la obra de Dios. Tenemos que hacer la obra, y eso estoy tratando de decir. Ustedes tienen todo para hacer una tremenda obra de Dios. Y no quedarse sentados, deliberando. Entonces dice, y no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día de la venida de Jesucristo en gloria y majestad. Ya no tiene nada que ver con el pecado, viene a buscar su iglesia, la iglesia santa y sin mancha. Ese Dios es el que tenemos que representar acá hasta que Él venga.
Y aquí los que creen que uno puede seguir pecando y pecando y pecando, aquí dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, todo lo que acabo de hablar, ¿no es cierto?, de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que devora a los adversarios. Ya si tú sigues y creces y llegas a una estatura, ¿cierto?, espiritual suficiente y sigues pecando, el Señor dice ya, se acabó. Ya no hay, dice. Y dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego. Y el Señor ya te ve como un adversario, porque cuando tú usas a Satanás y lo vuelves a usar, y sigues usándolo, y se supone que eres una nueva criatura, y peleas con Satanás, o sea, peleas usando a Satanás, porque cuando uno pelea y tiene rencores y todo, está usando a Satanás. Y eso, el Señor te ve como adversario, ya no te ve más como su hijo. Por eso que dice, y una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Entonces, esto, hermanos míos, tenemos una tremenda responsabilidad, pero no podemos alargar eternamente nuestro crecimiento. Debemos empezar a vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide, a la medida de que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. Debe haber un avance, debe haber crecimiento, debe haber santificación real en nuestros corazones. ¿Y saben por qué esto? Dice, bueno, déjenme terminar la palabra. Dice, ¿no es cierto?, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Hiciera afrenta, o sea, que estemos insultando, eso es hacer afrenta, insultando con nuestros pecados al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿cierto? Y dice después al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa, de nuevo, es caer en manos del Dios vivo. O sea, es peor el castigo nuestro que el de los Antiguos Testamentos. Eso es lo que está diciendo acá. Morían irremisiblemente, pero cuánto más horrendo es el castigo de los que nosotros no tomamos en cuenta nuestra herencia y no la hacemos valer en nuestras vidas. Y después dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón. Y el 36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, y aquí volvemos a la voluntad de Dios, eso es hacer la voluntad de Dios, no la tuya. No es hacer tu voluntad, es la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios, y con eso venció. Y nos deja a nosotros, para que nosotros, dice, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos, escuchen esto, ustedes no son de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces debemos creer esto, y debemos vivirlo, para que podamos preservar nuestra alma. Yo les pido que revisen esta prédica, porque esto es lo que Dios nos exige a nosotros. Porque la gracia, al revés de cómo se predica, tiene más responsabilidades que la ley. Y yo les quiero, para terminar, mostrar eso. Ustedes creen que la gracia, y siempre se ha predicado que la gracia es como una juerga, y es todo lo contrario. Los que vivimos en la gracia tenemos más responsabilidades que los que vivieron en la ley. Y por eso es que más horrendo es el castigo para nosotros que los que vivieron en la ley. Así que, claro que es importante lo que nos da a nosotros, porque ya no vivimos como hombres, sino que vivimos de verdad como seres sobrenaturales. Pero como vivimos como seres sobrenaturales y se nos dio el Espíritu Santo a nosotros, también se nos exige más. Y por eso Jesucristo, quiero mostrar un par de ejemplos,
en el Sermón del Monte, Él habla de ciertos pecados y dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es la ley. Está hablando de la ley, los mandamientos, ¿cierto? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Se dan cuenta que la gracia exige más que la ley? ¿Por qué? Porque tenemos mayores herramientas para vencer el pecado, mucho mayores. El Espíritu Santo, Dios mismo dentro de nosotros, haciendo la transformación y llevándonos a la santificación. ¿Quieren otro ejemplo? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira, eso era la ley, no cometerás adulterio. Jesucristo dice, en la gracia, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Es más exigente la gracia o no es más exigente la gracia? Pero hemos hecho todo lo contrario, se ha predicado todo lo contrario. Entonces la gracia es una juerga, es por un tiempo mientras tú creces, pero después tienes que ser santo, porque por algo Jesucristo te santificó. ¿Para qué? Para que entraras en la presencia y para que tuvieras esa relación con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo pueda transformarte definitivamente y ser santo. Y lograr que el enemigo sea puesto a tus pies y a los pies de Jesucristo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, eso es la ley. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que te maldicen, haced el bien a los que te aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Dónde está? Que es más fácil, la gracia. Pero porque nosotros tenemos lo que yo acabo de predicar, y es fácil, hermanos míos, cumplir con esta palabra, cumplir con estos mandamientos, es fácil, cuando tú crees y tienes una relación de verdad con Dios. Ese es el Evangelio. El Evangelio, el Nuevo Testamento, el que nosotros debemos predicar y mostrar. No solamente predicar, mostrar. ¿Amén? Entonces pongámonos de pie. Yo te doy gracias, Señor, por esta revelación tuya, que nos muestra el Evangelio real, el que debe ser predicado. No este maquillaje que se puso sobre tu Evangelio para suavizarlo, Señor, y para que no fuéramos hombres sobrenaturales y mujeres sobrenaturales que mostraran tu gloria. Y que no pusiéramos a Satanás donde corresponde, en el suelo, a los pies tuyos. Tú nos entregaste todas las herramientas para vencer. Y yo te pido que tú vengas ahora, Espíritu Santo, derrames tu gloria sobre este lugar, ahora. Ven con tu ejército, Señor, y muestra ese poder tuyo, que nadie puede quedar de pie ante ti, ante tu gloria, Señor. Y no se arrodillen los que no pueden arrodillarse, sino que el Señor los arrodille. Señor, ven y corta toda soberbia sobre cada persona que está acá, y arrodilla, Señor. Porque tu presencia poderosa hace que uno caiga, no pueda mantenerse en pie. En el nombre de Jesucristo, ven, Señor. Ven. Y saca toda resistencia a ti, Señor. Toda resistencia a ser de verdad la gloria tuya. A mostrar esa gloria que viniste tú a mostrar a tus hijos, Señor. Señor, queremos ser como tú. Nada menos que eso. Tú nos entregaste tu Espíritu Santo
para que fuéramos como tú. Pero no solo nos entregaste el Espíritu Santo, nos entregaste un demonio, un Satanás derrotado, Señor. Por lo tanto, podemos hacer mayores cosas, porque ya no hay enemigo en esta tierra. Está en nuestros pies. Lo único que tiene él es la mentira, que tú ya lo descubriste. No hay nada más que mentira, porque cuando habla mentira, de lo suyo habla, no puede decir verdad. Así que, Señor, pon, Señor, en nuestro corazón la sabiduría para poner en su lugar al enemigo, Señor, y cumplir tu palabra, y cumplir tus mandamientos, porque tu palabra dice: el que me ama, cumple mis mandamientos. Y yo le amaré, y mi Padre le amará, y haremos morada con él. Me manifestaré a él, dice. Señor, manifiéstate en nosotros. Aquí estamos, Señor, para levantar tu nombre y bendecir tu nombre. Glorifícate, Señor. Hemos querido levantar tu nombre, Señor, nada más que eso. Pero para levantar el nombre de Jesucristo, escuchen esto, hermanos míos, no basta con creer en Él, ni hablar de Él. Hay que mostrar su gloria para que la gente vea que hay un Dios verdadero, un Dios que hizo una obra tremenda para que nosotros fuéramos su imagen, fuéramos luz y sal de este mundo y podamos enseñar y mostrar la gloria de este maravilloso Dios, la bondad, el amor de Dios que está en nosotros a través del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo pone el amor de Dios en nuestros corazones, que podamos mostrar ese amor, que saque todo lo que se opone a ti, Señor. Saca todo lo que se opone a ti, por favor, Señor, y glorifícate en nuestras vidas, Espíritu Santo. Muestra la gloria de Dios, Espíritu Santo, porque a eso viniste tú, a glorificar a Jesucristo. Para eso fuiste enviado, Espíritu Santo, en Pentecostés, y para eso eres derramado sobre toda carne, para glorificar a nuestro Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único por el cual fueron hechas todas las cosas. Para Él, por Él y en Él son hechas todas las cosas. Y todo lo bueno, todo lo magnífico, todo lo santo, todo lo puro viene de Él. Por eso, Señor, pon todas esas cosas en nosotros para que podamos mostrarte, Señor, y poder decirle al mundo: aquí está la solución para todas las cosas, para todos tus problemas, para todas tus enfermedades, para todo lo que pueda estar atormentándote. Aquí está la solución en Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amor, porque te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero e hiciste todo lo que nadie ha hecho por nosotros. Diste tu vida, Señor, derramaste tu sangre para que nosotros fuéramos libres. Señor, te damos gracias y te amamos profundamente. Queremos estar contigo, queremos abrazarte, Señor, queremos bendecir tu nombre. Y queremos que todos conozcan esta maravilla que es nuestro Jesucristo, el amor de Él, la bendición que significa estar contigo, Señor, en nuestra vida. Que nadie te ignore, Jesucristo. Ven, Señor, te pedimos mucho más, te cantamos, queremos más de ti, Señor. Y vamos a ser insistentes porque tú nos dijiste: si ustedes insisten, sean perseverantes en la oración y yo voy a conceder. Pidan y yo les voy a dar. Señor, te pedimos mucho más. Queremos mucho más. Queremos gente convertida de verdad, Señor, mostrando tu gloria a cada uno de los que están aquí, Señor. Transfórmalos y bendícelos, Señor. Y que te puedan poner a ti como primero, en el primer lugar, porque es la única manera de hacer las cosas de acuerdo a lo que tú quieres, Señor. No hay otra manera, hermanos míos, de hacer la voluntad de Dios si no lo pones en el primer lugar. Tú tienes que aprender a priorizar tu vida. El Señor es primero. Sin eso no hay evangelio, no hay poder, no hay amor de Dios. No se engañe. Sin el primer mandamiento, lo amarás a Él con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. No hay evangelio sin eso. No hay nueva criatura. Señor, yo te doy gracias por estar con nosotros, por la bendición de ser tu Hijo, Señor. Y ayúdanos a ser fieles a ti, como tú te lo mereces, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos.